Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión del grupo de estudio del libro El Kybalión. En la última sesión estuvimos viendo el primer principio, el principio del mentalismo dentro del capítulo 2, los 7 principios herméticos. En este capítulo meramente se enuncian los principios herméticos y después ya a lo largo del desarrollo del libro ya se va profundizando en ellos. Después de haber visto el enunciado del principio del mentalismo en la pasada sesión, estamos en el segundo principio del capítulo 2, el principio de correspondencia. Como arriba es abajo, como abajo es arriba, el Kybalión. Esta es la frase que aparece siempre al comienzo de cada uno de los epígrafes. Y sin más, pues comenzamos a leer este pequeño enunciado y damos la explicación pertinente. En caso de darnos tiempo, cosa que nunca se sabe hasta que va desarrollándose la sesión, veríamos el principio 3, el principio de vibración e incluso pudiese ser que el principio 4, el principio de polaridad, siempre sus enunciados. Pues bien, dice el principio de correspondencia. Este principio encierra la verdad de que hay siempre una cierta correspondencia entre las leyes y los fenómenos de los diversos estados del ser y de la vida. Ser aquí lo pone con minúsculas. Y el antiquísimo axioma hermético se refiere precisamente a esto al afirmar: como arriba es abajo, como abajo es arriba. La comprensión de este principio da una clave para resolver muchos de los más oscuros problemas y paradojas de los misteriosos secretos de la naturaleza. Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos esa ley de correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible se hace claro a nuestra conciencia. Este principio es de aplicación universal en los diversos planos, mental, material o espiritual, del cosmos. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas lo consideraban uno de los más importantes auxiliares de la mente, por cuyo intermedio se puede descorrer el velo que oculta lo desconocido a nuestra vista. Su aplicación puede desgarrar un tanto el velo de Isis, de manera que nos permita ver, aunque no sea más que algunos de los rasgos de la diosa. Por supuesto, la referencia a la diosa Isis es retórico, es figurado. Lo que hay que sustituir en esta interpretación para poder comprenderlo es la naturaleza real del ser. De igual manera que conocer los principios de la geometría habilita al hombre para medir el diámetro, la órbita y el movimiento de las más lejanas estrellas mientras permanece sentado en su observatorio, así también el conocimiento del principio de correspondencia lo faculta para razonar inteligentemente de lo conocido a lo desconocido. Estudiando la mónada se llega a comprender al ángel. Pues bien, el principio de correspondencia, si tenemos que realizar una armonización con el contenido de los textos espirituales modernos, dados pues a partir de 1960 y hasta la actualidad, que siguen dándose estas revelaciones prácticamente todas canalizadas. Tendremos que empezar explicando el origen de la realidad total. El origen de la realidad total, lo que siempre se ha conocido en los textos esotéricos
tanto herméticos como de otras corrientes espirituales, como la primera causa, la causa incausada, Dios, el yo soy, como un ser primigenio, primero, por lo tanto único, por lo tanto absoluto, por lo tanto último. Todo esto es una secuencia lógica y del cual además podemos presumir que se contienen originariamente todas aquellas cuestiones que podemos observar posteriormente, dado que una primera causa contiene todos los aspectos y manifestaciones de cualquier tipo de realidad, siquiera sean potencia, observadas posteriormente. De hecho, una de las más importantes deducciones que podemos obtener por la aplicación misma del principio de correspondencia es la cuestión de que este ser primigenio es un ser que tiene mente, dado que aquí hay actividad mental. También podemos deducir que es un ser personal, dado que aquí hay personalidad. Todo esto por un principio muy básico que reza: de la nada no se puede obtener algo, de algo no puede resultar alguien, sino que la causa debe contener, al menos en potencia, las cualidades que se observan en el efecto, al menos en potencia. ¿De acuerdo? El origen de la realidad total, por esquematizarlo pues muy resumidamente, se rige por un paradigma concreto. Ese paradigma concreto responde a una voluntad, una actitud volitiva. De esa actitud volitiva provienen una serie de leyes y de principios. Leyes y principios que van a regir expresa o aparentemente en toda manifestación posterior derivada de ese ser primigenio. ¿Habría alguna circunstancia que podríamos observar en nuestro mundo que nos haría deducir la naturaleza de ese ser primigenio? Podríamos observar en nuestro mundo que, pese a estar sumido en un caos potencial continuo, todo se extingue, nada permanece, todo muere, el universo en general es entrópico. Pero, no obstante, hay una tendencia general hacia el equilibrio, la estabilización, la evolución, en todos los órdenes de manifestación, tanto no personales como personales. En nuestro caso, que vivimos en un mundo material, se podría observar pues directamente por la mera observación de la evolución de nuestra especie humana. Nuestra especie humana, lenta y tortuosamente, con progresos y regresos, con ciclos, pero va tendiendo claramente hacia la mejora, la evolución, una mayor consciencia, un aprendizaje, siempre con esos progresos y retrocesos.
Esto lo podemos observar en un lapso de tiempo que, sin acudir a la descripción de la realidad total que nos realiza la espiritualidad, sino simplemente a la mera observación de lo que es el universo, pues en un lapso de tiempo ínfimo que es la historia de la humanidad respecto a el tiempo total que, al menos en observación astronómica, ya se puede deducir sobre la antigüedad del universo. Siquiera sea en un pequeño tramo, ya se observa esa tendencia, ¿de acuerdo? Esa tendencia al orden y al equilibrio en medio del caos, esa tendencia a la estabilización en medio de la entropía, puede dar a conocer un rasgo concluyente de la naturaleza del ser primigenio. Y es precisamente la elección por propia voluntad de un determinado paradigma hacia el cual todo tiende. ¿De acuerdo? Bien. Volviendo a este ser primigenio y su origen causal de toda manifestación posterior, incluso con independencia de la información que hemos recibido por medio de las revelaciones, toda información espiritual oculta antes del siglo XX o expresa posterior al siglo XX, toda información espiritual nos ha sido revelada por muy diferentes medios. Hemos tenido personas entre nosotros que nos han trasladado esa información. Hemos tenido información canalizada que se ha plasmado posteriormente en libros. Esta información ha ido trascendiendo el curso de la historia. Los principios herméticos, en concreto, provienen directamente de una revelación, considerando, como yo estoy considerando en esta serie explicativa del Kybalión, a Hermes Trismegisto como Maquiventa Melquisedec, del cual tenemos amplia y detallada noticia en el libro Durantia, a pesar de que ya teníamos noticia expresa en los textos bíblicos y también en algunos evangelios y textos y manuscritos descubiertos posteriormente, recientemente, a lo largo del siglo XX, que se han considerado los evangelios apócrifos. La revelación, por lo tanto, nos indica, independientemente del contenido de esa información, ya se puede hacer una deducción de la naturaleza de la revelación. Hay información que no conocemos y esa información proviene de otro orden de realidad, diferente al nuestro, al que aparentemente conocemos. Bien, si entramos ya en cuestiones de la información recibida amplia, detalladísima, coincidente, aunque quizás necesitada de cierta armonización, de las revelaciones traídas durante el siglo XX, expresas, dado que, a diferencia de la tradición espiritual profunda previa, ya había una resultante de civilización en la especie humana por la cual no era necesario ya esconder, no había peligro
para el portador de esta información o para su difusor. Con lo cual, en todos estos textos, empezando por el libro de Urantia, años 20, 30, y terminando con toda esa serie de maravillosas revelaciones que conforman esos textos espirituales recibidos a partir de 1960, todos coincidentes, pues nos encontramos ya una información detallada, expresa, sin ambages, sin ambigüedades, de difícil comprensión para el que no está iniciado, como siempre la información espiritual ha sido de difícil comprensión, ya que nos está revelando nuestra procedencia de un orden de realidad opuesto al que nosotros tenemos aquí. Aquí se puede enlazar con esa explicación lógico-filosófica del ser primigenio, de la primera causa incausada y de esas características de su naturaleza que sencillamente hemos dejado apuntadas como consecuencia de la más elemental lógica. En ese punto, la información establece que hay un único orden de realidad, que es el de el origen de la realidad total, Dios, conocido también como el Yo Soy, que elige como paradigma de desenvolvimiento de su manifestación el del amor infinito. Lo describimos como amor infinito porque no hay una palabra equivalente para describir ese paradigma entre nosotros, con lo cual tenemos que elegir un término que conocemos muy burdo para poder describir la naturaleza del paradigma elegido por ese ser primigenio y calificarlo. Amor máximo, amor infinito. Lógicamente, elegir el paradigma del amor infinito implica compartirlo. Necesariamente. Esto también es un principio lógico. No hay amor si no se puede dar, si no se puede compartir. De ahí se deduce también que el ser primigenio es un ser creativo. Por lo tanto, el orden de realidad que representa se conforma por él como primera causa creadora y su creación. Partiendo de también no solo la lógica, sino un cierto convencimiento de nuestra comunidad científica acerca de una teoría que explicaría el origen del universo material, como el de una gran explosión, solo partiendo de esa idea para partir primero de teorías aceptadas por la mayoría de nuestra sociedad. Tendríamos que deducir que si hay un momento de inicio del espacio, tiempo y de la materia y la forma, lógicamente con carácter previo no existía ni ese espacio, ni ese tiempo, ni esa materia, ni esa forma. Por lo tanto, la naturaleza de la primera causa incausada tendría que, por convención, ser de una cualidad que no reflejase ni el espacio, ni el tiempo, ni la materia, ni la forma. Hay una convención en llamarle espíritu. Por lo tanto, el orden de realidad antecedente, previo, al que nosotros conocemos, es espiritual. No obstante, ya hemos dicho que existiendo ahora manifestaciones mentales, intelectuales, también debían existir en ese ser primigenio. Por lo tanto,
podríamos considerar la mente del ser primigenio como su expresión creativa, en un orden de naturaleza espiritual. Es precisamente la mente la herramienta que permite la creatividad, de forma que ese orden se constituye por esa primera causa incausada y su desenvolvimiento en creatividad mental va constituyendo lo que podríamos denominar su filiación. Esa filiación, al haber sido creada en un determinado paradigma que de la observación de la mera realidad o de la información proporcionada por la espiritualidad revelada, es la que hemos venido en dar como la del amor infinito. Por lo tanto, la creación no puede sino haber sido creada de la misma cualidad de naturaleza que el creador. Si el creador es creativo, la filiación también lo es. Y la filiación participa de las leyes que se derivan del paradigma del amor infinito adoptado por el ser primigenio, dada su voluntad. Esto nos daría una resultante de ese orden de realidad previo al nuestro. Esa resultante sería la de un ser primigenio, incausado, compartiendo en una misma mente, con su filiación, su naturaleza, que recordemos, por otra parte, que es absoluta, dado que si es primera causa, primero, es único y es todo. Con lo cual, el orden de realidad previo es una naturaleza espiritual que tiene un campo mental como expresión creativa del cual participa toda la creación. La forma, la manera o las circunstancias, los motivos, los propósitos y el desarrollo por el cual se ha llegado desde esa realidad descrita y revelada por los textos espirituales hasta esta, también está claramente detallada en esos textos espirituales. Muy resumidamente, podríamos hablar de una deriva de una parte de esa mente que hubiese salido del paradigma de la primera causa. El cómo puede producirse esto es bien sencillo. Una de las leyes fundamentales de la elección del paradigma del amor infinito, ley, es la del libre albedrío. No podría haber amor infinito sin libre albedrío completo. Pues, en caso contrario, supondría una limitación que no podría compatibilizarse con ese paradigma. El libre albedrío completo habilita el que, de algún modo,
haya surgido este orden de realidad que simplemente con esas pequeñas características que hemos descrito del orden de realidad causante, parece que es completamente opuesto. Bien, los textos modernos y la tradición espiritual revelada antigua coinciden también completamente, si bien con diferentes formas y estilos de exposición, pero con una identidad de fondo, de contenido, y es sencillamente que una parte de esa mente en ejercicio de su libre albedrío, una parte de esas creaciones personalizadas, individualizadas y eternizadas que comparten con la primera causa incausada, creadas por ella, aquel origen de realidad total, una parte, por libre albedrío, decide tener otras experiencias. Nosotros aparecemos digamos que como seres que se originan con el nacimiento y se extinguen con la muerte. Es sencillamente por la revelación, ya sea una revelación directa o indirecta. Directa me refiero con la que se puede interactuar personas, textos, o indirecta mediante una influencia mental, es solamente debido a la revelación por la cual, dentro de lo que es el paradigma de nuestro mundo, opuesto al paradigma originario, empezamos a tener noticia o inspiración sobre una trascendencia. Por supuesto, la revelación directa de diferentes maneras, con diferentes estilos, con diferente procedencia personal, a lo largo de nuestra historia nos han ido relatando de diversas maneras cómo se produjo esa deriva mental desde la realidad originaria hasta esta otra realidad derivada, aparentemente opuesta a la originaria. No obstante, de toda esa información recibida se desprenden algunas cuestiones que tienen que ver con el principio de correspondencia y se derivan sencillamente también de la más pura lógica. Si la realidad originaria es primera, única, absoluta y última, esta realidad derivada no es sustitutiva de la primera, ni complementaria de la primera, ni paralela a la primera, sino que es una subrealidad de orden inferior, de origen mental, como ya hemos visto en el primer principio hermético, el principio del mentalismo. De forma que la información revelada
y puede perfectamente constituir el primer principio de esa información que hemos recibido, es que, aunque hay una apariencia espaciotemporal, materioformal de nuestra realidad, sin embargo, de forma trascendente, la esencia o sustancia es espiritual y mental, en tanto que el espíritu tiene como expresión creativa o herramienta la mente, la actividad intelectual. Pues un segundo principio que se deriva inexorablemente de toda esta explicación resumida sobre la información recibida por revelación a lo largo de la historia más intensamente en las últimas décadas, una segunda consecuencia es que si este es un orden de realidad inferior, derivado, no sustitutivo, ni complementario, ni subsecuente al originario, sino un subterfugio del original, que es el único, real, total y último, esa trascendencia, esa naturaleza trascendente, espiritual, a todo lo que parece nuestra realidad espaciotemporal y físico-material, se rige por los mismos principios que se rige su realidad originaria, de la cual deriva la realidad espiritual. No podría ser de otra forma. Y esto es precisamente lo que nos explica el principio de correspondencia. Como quiera que fuese la deriva mental de una parte de esa filiación, aquí ya vamos a recurrir a las revelaciones de las últimas décadas, ese conjunto de revelaciones modernas que, si atendemos a lo relatado en el libro de Urantia, podríamos fácilmente calificar como la sexta revelación de época. Si atendemos a esa información, tenemos un mapa claro de lo ocurrido, absolutamente adaptado a nuestra capacidad de comprensión, seguramente pueril en sus explicaciones respecto de lo ocurrido en realidad en detalle, pero certero, como no podría ser de otra forma, en el fondo de lo explicado. Y es sencillamente lo siguiente. La realidad de orden inferior, derivada de la única realidad, es una subrealidad ficticia, dado que, por otra lógica fácilmente comprensible por cualquiera, si hay una realidad, no puede haber otra realidad competente, porque no hay dos primeras causas simultáneas, hay una. Con lo cual, si hay una primera causa, solo hay una realidad, sea la que sea. Ya hemos descrito, por lógica y por revelación, cómo es. Pero entonces esta
no puede ser una realidad paralela, sino que tiene que ser una irrealidad. Las tradiciones espirituales nos hablan del velo, los textos espirituales modernos son más específicos y nos hablan del sueño. El sueño de ilusión, dado que al no poder convivir un orden de realidad opuesto al originario, forzosamente tiene que ser artificial, soñado, una actividad mental en un nivel inferior a la actividad mental que rige en el nivel de realidad originario. A partir de ahí, juntándolo con esa ley que hemos denominado libre albedrío, a la cual estaría sujeto por propia voluntad el ser primigenio, al haber elegido su desenvolvimiento en el paradigma del amor infinito, tendríamos que sí sería posible que se sucediese este orden de realidad inferior en la mente de una parte de la filiación que así lo elegiría. Si bien el tener una experiencia irreal tiene sus consecuencias, y sin entrar en las consecuencias que la irrealidad irrumpida en la mente de una parte de la filiación llegó a tener en esa ensoñación, pues sencillamente el resultado final es este mundo completamente opuesto en apariencia, dado que no compite a nivel de realidad con el originario. No obstante, comprendiendo ya en qué consistiría el orden de realidad del universo espaciotemporal y materioformal, una ensoñación, por lo tanto, siempre con la mente como campo de base trascendente sobre el cual se construye esta ensoñación, y que además, debido a la irrealidad en la que surge, observamos que tiene consecuencias diametralmente opuestas a esa que podemos colegir por lógica y que además coincide con las revelaciones, de aquí claramente se deduce que, aunque en esta realidad de orden inferior, en este sueño, en esta ficción que estamos viviendo, parezca totalmente desconectada de su realidad de orden superior originaria, no obstante, por fuerza, tiene que estar regida por los mismos principios y las mismas leyes, que si bien no son aparentes, sin duda, operan de forma trascendentemente a todo lo que nosotros observamos. Aquí ya se entiende esa aseveración que representa a este principio. Como es abajo, es arriba, y como es arriba, es abajo. La ciencia, en lo que ha avanzado, pues ya nos ha dado muchas muestras de que hay una forma de organizarse la realidad que, si bien en apariencia no se deduce, cuando se profundiza en esa naturaleza de lo que nos rodea, se comienza a apreciar el principio de correspondencia. Aquí incluso
dentro de esta subrealidad opera de tal forma que los diferentes niveles apreciables a simple vista por nosotros, por ejemplo, lo microscópico y lo macroscópico, responden en su organización, diseño y configuración a los mismos principios y leyes. Un átomo tiene la misma disposición y organización de un núcleo central y unas partículas periféricas que cualquier sistema solar o que cualquier galaxia. ¿Por qué? Porque hay algunas leyes de las cuales nosotros hemos llegado por el camino de la ciencia a poder observar. Las hemos medido, pero desconocemos absolutamente su naturaleza y origen. Son la gravedad, es el magnetismo, es la electricidad. Estas cuestiones, de las cuales ya se puede observar una aplicación práctica del principio de correspondencia, son las que nos permiten comprender esa generalización del principio de correspondencia. Y esto sería tan sencillo como lo siguiente. Si esta subrealidad, esta ensoñación en la que vivimos, tal como nos explican las revelaciones antiguas y modernas, las modernas con más detalle, es sencillamente un desenvolvimiento mental de una parte derivado de la realidad originaria, espiritual y mental. Cualquier manifestación que aquí podamos observar dentro de esta subrealidad siempre tiene de fondo un campo base sin el cual no podría representarse. Y es, en todo caso, la mente de su propietario, de la primera causa incausada. Hablamos de la mente como infraestructura. No es poco. El principio del mentalismo ya nos lo dice. Todo es mental en el universo. Trascendente al camuflaje físico, siempre hay mente. La mente como campo base es universal. No solo universal de esta subrealidad, no solo universal espaciotemporal, sino lógicamente proveniente de la universalidad espiritual del ser primigenio. Con lo cual, los principios que rigen finalmente y las leyes por las cuales se rige esa herramienta, ese campo base como continente, afectan a toda manifestación, ya sea de la realidad originaria, ya sea de la subrealidad o ensoñación derivada. Pero estamos hablando del continente, estamos hablando de la infraestructura sobre la cual surge todo el desarrollo posterior. La mente del ser primigenio, la mente de Dios, como continente, ya es ley. Pero
luego tenemos el contenido. Si este orden de realidad es una ensoñación de una parte de la creación existente en el orden de realidad superior, tenemos la misma infraestructura con un contenido mental opuesto al contenido mental de la mente en el orden de realidad superior. Un orden de realidad superior con un contenido mental y aquí un orden de realidad inferior con un contenido mental opuesto. ¿Por qué? Porque si la manifestación aparente de lo que podemos observar es opuesto a lo que en lógica y por revelación hemos obtenido como idea de lo que es la realidad total, entonces los contenidos mentales de la misma infraestructura tienen que ser diferentes aquí, en esta subrealidad inferior, que en la realidad originaria. Pero no obstante, si esto es un producto de la mente de una parte de la creación que utiliza la infraestructura común para llenarla de un contenido alternativo, en una ensoñación dado que no puede ser en la realidad, porque es incompatible, no obstante, esa ensoñación se está produciendo a partir de las leyes y principios originarios, con lo cual siguen rigiendo, aunque de forma indirecta, en esta realidad inferior. Por lo tanto, y ya para ir un poco más a lo práctico, el principio de correspondencia es inevitable y se debe a que todo desarrollo de este orden de realidad se realiza sobre la misma infraestructura de continente mental, que es la mente única de su propietario, y además, aunque aquí se utiliza un contenido para ese continente opuesto, ese es el resultado de este orden de realidad inferior, opuesto al contenido de la mente en la realidad originaria, no obstante, los seres en los cuales está ese contenido son seres provenientes de la realidad originaria. Bien, podríamos estar explicando esta cuestión a partir de los textos espirituales modernos semanas o meses, pero esta es suficiente explicación para entender el principio de correspondencia. Trascendentemente, lo que es abajo no puede sino ser diferente, sino ser igual, perdón, no puede ser diferente, sino regido por los mismos principios que lo que es arriba, porque esto es una subrealidad derivada de la originaria. Subrealidad ficticia, un nivel inferior de desarrollo mental por ser incompatible con el originario y sin poderse eximir de las leyes y principios de la realidad originaria. Con lo cual, por muy diversa que sea la apariencia opuesta a la realidad originaria, subyacen los mismos principios y las mismas leyes que en la realidad originaria, porque se parte
de construirla sobre el mismo continente, la mente de su propietario, y porque los constructores de esta subrealidad ficticia siguen, aunque soñando, en la realidad originaria, única existente. Bien, pues esta es, si bien muy esquemáticamente, dado que esto es un enunciado del principio de correspondencia, la explicación que permite comprender por qué necesariamente, no por carambola, sino inevitablemente, todo lo que es abajo tiene su correspondencia con lo de arriba. Bien, pues como suele ocurrir, yo pensaba que podíamos haber seguido con el principio de vibración, pero se nos haría demasiado larga la sesión. Estamos en 51 minutos ahora mismo y por lo tanto, pues lo que vamos a hacer es parar aquí y dejar el principio de vibración para una siguiente sesión. Y sin más, prospector.